Aquí podemos ver el comportamiento del futuro del DAX alemán, podemos hacernos una idea de la virulencia de la caída. Ha habido aperturas, abre el futuro del DAX a la 1:15 de la madrugada, tranquilidad absoluta, pero a medida que se conocía esa invasión, pues iba tomando cuerpo la corrección. Aproximadamente desde las 3 de la madrugada comenzábamos a ver movimientos bastante fuertes y con ello la pérdida de los mínimos del pasado martes en las inmediaciones de los 14.300 puntos. Tenemos que alejarnos para darnos cuenta de el problema desde el punto de vista técnico bastante evidente. El futuro del DAX es un índice, bueno, es el futuro que replica al índice de la bolsa alemana, pero el comportamiento es exactamente el mismo y ha estado sistemáticamente rebotando en las inmediaciones de los 14.817 puntos. Muchísimo tiempo, prácticamente desde hace un año. Esta semana, realmente la semana pasada, asistimos a la ruptura de este enorme nivel de soporte en el que posteriormente fue testeado. Como hemos visto, el mercado hace una especie de proceso de pullback, que es como se denomina a la vuelta a la cotización a lo que antes era soporte, para verificar que ahora ha cambiado de rol y se convierte en resistencia, y a partir de ahí se gira marcando nuevos mínimos, que es lo que está ocurriendo con el día de hoy. Es una obviedad que todo está condicionado a lo que ocurra con esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, y este es el motivo que está acelerando el proceso. Y ahora la gran pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Bueno, desde los libros de análisis técnico nos dicen que un movimiento en rango tan importante como este tiende a corregir toda la amplitud, es decir, que desde esta zona de aquí hasta la zona de soporte, ese sería el potencial de caída. Esto nos manda en torno a los 13.500 puntos. Eso sí, ya veremos a qué velocidad, si lo visitamos hoy mismo o nos tomamos más días. A tener en cuenta también la zona de los 13.300 puntos. Es un nivel anterior de resistencia, máximos históricos anteriores, de hace ya bastante tiempo, por cierto, porque nos tenemos que remontar al verano del año 2000, para que luego vemos que finalmente rompe al alza. Bueno, pues esto está gestando también un importante nivel de soporte, repito, 13.300 puntos en el caso del DAX alemán, que además viene muy bien franqueada por la media móvil de muy largo plazo. En cuanto a la situación del futuro, el Eurostoxx 50 es bastante similar. No somos capaces de ver tan claramente la zona de soportes, pero vemos una tenue pauta de mínimos ligeramente crecientes. Bueno, eso ha pasado a ser historia. Realmente la zona de soportes ha sido también rota a la baja, y además ya la cuarta línea de velocidad. En este caso, para intentar averiguar potenciales, habría que trabajar con nueva línea de velocidad, la quinta en este caso. Vamos viendo cómo se mantienen los mismos grados de los ángulos, y por lo tanto nos mandaría niveles de soporte importantes en torno a la zona de los 3.570 puntos. Es evidente que lo que antes veíamos en el DAX como una zona de resistencias posteriormente testeada como soporte está claramente por encima de ese precio objetivo. Estaríamos hablando de los 3.640 puntos. Luego tenemos la media móvil de muy largo plazo, los 3.600, y esa quinta línea de velocidad que pasa aproximadamente por los 3.560 puntos. Así pues, en la medida que veamos una continuidad de la pauta de máximos decrecientes, confirmándose sistemáticamente también con mínimos también decrecientes, ese es el camino natural hacia el que tiene que ir tendiendo el mercado, a esta zona de aquí. En cuanto a los futuros estadounidenses, también tenemos una situación bastante similar. Tenemos tres líneas de velocidad en estos momentos rompiéndose, un soporte vital, anterior resistencia, actual soporte en 4.255, que ha saltado por los aires en el día de ayer. Como vimos, la sesión de ayer se perdieron los mínimos de la semana y se cerró justo para mantener la tensión en los mínimos del mes de enero, mínimos anuales en definitiva. Esto es historia. Hoy abre el mercado, mercado Globex, cotizando 24 horas, y dice adiós a este nivel importantísimo. A partir de ahora se abre un escenario de continuidad correctiva. Estaríamos hablando aproximadamente de la búsqueda de la siguiente línea de velocidad, aproximadamente apuntando a niveles ligeramente inferiores a los 4.000 puntos, donde a partir de ahí buscaremos algún tipo de reacción alcista. El problema del mercado es que tenemos también una clara pauta de máximos decrecientes,
confirmándose también, como estamos viendo, con mínimos también decrecientes, todo tras una reacción muy importante en un claro episodio de pensar por parte de los inversores que lo peor ya había pasado, cuando obviamente estamos viendo que no es el caso. Mercados muy sobrevendidos, es decir, que en cualquier momento puede provocarse algún tipo de reacción, pero obviamente con una tensión tan alta como la que tenemos, con una invasión de un país, pues obviamente, como es Ucrania por parte de Rusia, no obedece mucho el análisis técnico, sino más bien las ganas de deshacerse de posiciones ahora cuando abran los mercados a las 9 de la mañana. La situación desde el punto de vista técnico del Dow Jones es prácticamente similar, pérdidas de soportes vitales, ya los perdió ayer al cierre, testimonialmente cierres por debajo de los mínimos anuales, y hoy continúa. El aspecto técnico es muy similar, línea tendencial última rota, y aquí lo más sensato es pensar en una continuidad correctiva, cuanto menos. Hoy deberíamos acercarnos a ver una zona en torno a ese pequeño nivel de resistencia reconvertida en soporte en las inmediaciones de los 32.060 puntos. Y por último, le echamos un vistazo a la situación del futuro del Nasdaq, importantísimo. Es el índice que ha acompañado los mercados, o que ha dirigido, mejor dicho, los mercados al alza durante los últimos años. Ha configurado una figura de techo, un precioso hombro, cabeza, hombro, en el cual esa línea clavicular ha sido rota ya en base cierres en la sesión de ayer y le da continuidad correctiva. Tenemos niveles de soporte fuertes en torno a los 12.890 puntos. A partir de ahí deberíamos ver algún tipo de proceso de pullback, es decir, reseteo a esa línea tendencial, a la extensión de esa línea tendencial, para valorar efectivamente que continúa siendo ahora mismo resistencia, y por lo tanto luego girarnos a la baja. La peligrosidad de esta figura radica en que tiene un potencial de caída de todo el tramo, desde lo que sería la punta de la cabeza hasta lo que sería la línea clavicular, la neckline, que une los dos hombros, línea clavicular por estos dos mínimos, obviamente. A partir de ahí nos mandaría cotizaciones claramente inferiores a los 11.000 puntos, de ahí la peligrosidad de esta figura. Todo en un proceso de purga de toda la subida desde los mínimos pandémicos de marzo a abril del año 2020, en las que por norma cuanto menos se suele corregir el 38.2 de Fibonacci, uno de los primeros retrocesos importantes, pero realmente el ambiente, o estadísticamente hablando, se favorece siempre lo que sería la recogida del número áureo, es decir, 61.8% de toda la subida, lo cual nos manda un objetivo de los 10.500 puntos, bastante coherente con esa peligrosa figura de hombro, cabeza, hombro. Los índices también, es verdad, y hay que decirlo en honor a la verdad, que suelen tender a corregir la mitad de lo subido. En ese caso estaríamos hablando de unos 11.700 puntos, esta línea de aquí. Le echamos un vistazo a el par euro-dólar. Ha intentado evitar la caída de sus medias móviles totalmente planas, pero al final dice adiós, se marcan nuevos mínimos de las últimas semanas, como estamos viendo, y lo lógico es que siga goteando a la baja dentro de este periodo en el que está consumiendo más tiempo que movimiento. El mercado está muy lateral, pero al final el momento clave va a ser si se pierde o no la zona de 1,11 contra el dólar estadounidense. La potencialidad de ver una continuidad correctiva que nos lleve hacia la zona de los 1,08 aproximadamente, zona de mínimos del año 2020, es bastante alta. Allí nos espera, y se puede ver claramente en un gráfico semanal, nos espera la situación. Aquí tenemos el gráfico semanal, nos espera un movimiento correctivo que bien podría acabar en cuanto menos en la zona de 1,04. Es un gráfico semanal, esto toma su tiempo, esto no es inmediato, pero aquí está el problema: perder los mínimos que veíamos en el momento más candente del Brexit implicaría darle una continuidad correctiva, un deterioro sin pausa hacia la zona del nacimiento del euro. En aquel entonces el EQ cotizaba en los 0,83.
escenario, por lo tanto, claramente correctivo para el par euro-dólar. En cuanto al barril de petróleo, esto no es el Brent, es el crudo ligero de Texas, pero la situación es exactamente la misma. No es ninguna sorpresa esa continuidad alcista, esa presión compradora por parte de los inversores, una pauta clara de mínimos crecientes, sistemáticamente confirmados también con máximos también crecientes, y que nos llevan muy probablemente, tras esta falsa ruptura por la parte inferior de esta canalización, muy probablemente podamos acabar la historia en lo que sería el techo de este canal alcista. Esto apunta a cotizaciones de $108 aproximadamente, y podríamos, debido a la situación en la que nos encontramos, podríamos viajar hacia esa zona de manera bastante rápida. Y aquí tenemos pues otro de los grandes protagonistas de la sesión, ya viene también sufriendo esa presión compradora desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de la onza de oro, del oro en definitiva, ha podido hacerse ya con las rupturas de los máximos de meses anteriores, incluso, y este es momento clave, lo que está ocurriendo en esta madrugada, por fin rompe la zona de $1.916, muy importante, porque estamos hablando de los máximos que veíamos allá por la zona, si nos alejamos un poco, vamos a ver si podemos verlo, de los máximos históricos del 2011, en estos niveles, ya estamos cotizando por lo tanto por encima, y ahora mismo esta figura triangular está claramente, esto es una vela por cada semana, ya estamos viendo, de cerrar esta semana sería ya la tercera por encima de lo que sería la ruptura superior de este triángulo, rectángulo, que, bueno, anota continuidad de subidas. Así que la idea es ir a por las siguientes zonas de resistencias en torno a los $1.960 para atacar previa reconquista de los 2000, sus máximos históricos hoy por hoy en los $2.075, en un claro escenario de presión inflacionaria por culpa, como estamos viendo, de precios tan importantes como son el cobre, como es el gas, subiendo más de un 5%, o el propio petróleo, también subiendo más del 5,5%.